¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal este fin de semana? Bueno, yo he tenido un fin de semana total. Subí un par de reels, tuvimos firewalking, caminamos por las brasas. Bueno, era el final de un curso. Transforma tu mente en 12 pasos de un año entero. Y era el broche final. Increíble. Hacía mucho tiempo, hacía unos años ya que yo no caminaba por las brasas. Soy un enamorado del fuego. Y yo también estoy formado en técnicas de alto impacto y de firewalking. Pero hacía mucho tiempo, muchos años que no caminaba. Así que fue también un fin de semana maravilloso. Maravilloso. Ay, Concha, ¿qué tal? ¿Verdad? Qué pedazo de fin de semana nos hemos pasado. Bueno, pues ya seguimos aquí los lunes. Los lunes tenía yo mi charla habitual solitaria, pero bueno, hoy tenemos una invitada muy especial que, andará por aquí. A ver si está Adela. Sí, ya te tengo aquí. Bueno, ahora te doy paso a Adela. Bueno, antes de dar paso a Adela, conocí yo a Adela allá por el 2015. Si no recuerdo mal, fue de la primera o segunda edición de Neurofocus System, de mi programa, justo al poco de sacarlo yo. Lo daba presencialmente en Madrid, en la oficina de Isabel Sousa, mi socia en neurociencia para coaches y en el libro que tenemos de neurociencia aplicada al coaching. Y ahí empecé yo dando mi curso Neurofocus. Y Adela, pues una mujer joven en aquellos tiempos, bueno, sigue siendo muy joven, ¿verdad? Pero claro, hace ya 7 años, me parece, ahora nos contará ella. Y ella era empresaria. Y en estos últimos años ha hecho un cambio radical. Se ha reinventado. Y bueno, vamos a hablar de la gestión de la incertidumbre porque ella se ha especializado en eso. Bueno, también tiene una historia personal muy dura. Y bueno, pero también quiero que nos hable también de ese cambio, ¿no? Porque mucha gente está en querer cambiar a lo mejor o en vivir más tu ikigai, tu propósito. Y a lo mejor mucha gente le cuesta también, así que le preguntaré sobre también ese tema, ¿no? Cómo se lanzó ella, cuándo tomó la decisión, porque ella también ha estado en retiros con el maestro Zopa. Ella lleva ya un tiempo, unos años ya en el mundo espiritual y bueno, pues esa llamada hizo, me imagino, que se dedicase 100% a ello, ¿no? Así que bueno, con muchas ganas de... muchas ganas de tener aquí a Adela y que nos cuente. Madre mía, cómo ha pasado el tiempo. El 2015, aunque bueno, nos hemos visto alguna que otra vez hace unos años. Y creo que está ahora en Alaska. Total nada. ¿Qué tal, Adela? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, hace tiempo que no nos vemos. ¿No? Hace un montón de años ya. Sí, pues yo creo que fue justo cuando pues Hicimos, con lo de Zopa, ¿no? Me parece. O sea, fue cuando Zopa vino un fin de semana a tu centro, o bueno, estabas organizando algo y todo eso. Yo creo que han pasado, por lo menos, fue antes del bicho, creo. O sea que, sí, fue como 2 años antes o así. Eso sería, puede hacer perfectamente 5 años. pues perfectamente. Y es eso, he recordado que yo te conocí a ti muy jovencita, hace 7 años, repito que eres muy joven, pero 7 años más joven, cuando empecé yo con Neurofocus, curiosamente, o sea que fíjate ya lo que ha pasado. Y además tengo un recuerdo muy bonito porque yo fue contigo con quien aprendí a meditar. Porque, claro, yo en ese momento, cuando yo te conocí, yo no entendí lo que estaba viviendo, pero yo tuve un despertar espiritual espontáneo. Yo creo que Neurofocus empezó en abril, no, empezó como en mayo, creo que empezó en mayo. Y yo en abril tuve un proceso de despertar espiritual. Claro, es que creo que yo no te he contado nunca esta historia.
y te la voy a contar ahora en directo por primera vez. Y esto va a ser muy curioso y muy interesante porque tú formas parte muy importante dentro de mi historia, ¿no? Y de ese proceso de despertar. Porque yo tuve un despertar espiritual espontáneo. Yo estaba muy agobiada, muy estresada, estaba fatal, 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 y me fui a dar un paseo por el bosque. Recuerdo que me acababa de mudar y que no sabía ni siquiera dónde había un parque donde ir a dar un paseo. Recuerdo estar mirando en el ordenador dónde ir. Me fui a dar un paseo y tuve ese momento de expansión, lo que luego yo comprendí y supe que era un momento de samadhi, de despertar espiritual, de un momento de iluminación, pero que no entendía nada. Entonces, cuando yo llegué de ese día claro, eso fue un cambio dramático, ¿no? Porque de estar sufriendo, de estar muy mal, con estrés y demás, a de repente pasar a sentir ese amor, esa expansión, ese sentirme conectada con todo, a que la mente se callara. Yo llegué ese día a mi casa y me puse en el ordenador y el primer email que leí fue un email tuyo. Pero yo no sabía ni quién eras tú. O sea, yo no sé cómo llegó ese email, tu newsletter, a mi correo, pero ponía algo así como aprende a... Consigue tus objetivos, consigue tus metas a través de enfocar tu mente. Y yo decía, eso es lo que yo quiero. Entonces apunté al curso, que empezó un mes más tarde, como 15 días más tarde o algo así, y yo empecé a escuchar, o sea, lo primero que yo aprendí sobre meditación, sobre tal, fue contigo. Y ese mismo año, eso sería como en mayo, duró como 2 o 3 meses el curso, no, fue el retiro. Nos fuimos 2 o 3 días de retiro, que yo acababa de volver de Hong Kong. No sé si tú te acuerdas, era como, no sé, como el día después de volver de Hong Kong o así. Y hicimos un primer ejercicio de telepatía Sí. y, y a mí me impactó mucho porque yo decía, esto me está poniendo como de repente estoy siendo consciente de que la realidad no es como yo creía, ¿no? Y todos los ejercicios cuánticos que hicimos allí me mostraron, ¿no? Que había una realidad que yo no sabía, pero que yo estaba viviendo, ¿no? Y que yo tenía mucha intuición y que yo no sabía ni siquiera que yo tenía tanta intuición, ¿no? No sé si tú te acuerdas en ese ejercicio último de las cosas estas de los carteles que Sí. yo acabé enseguida encontraba mis tarjetas y yo decía, no sé si es, ¿qué significa esto? ¿Dónde me lleva esto, no? Y El poder que tienes, claro. claro, ahí fue como cuando comencé a indagar y a profundizar en esa cosa que por primera vez estaba viendo que había un algo dentro de mí que yo podía descubrirlo, ¿no? Fíjate, y de eso han pasado solo 7 años, porque realmente tampoco, porque si no recuerdo mal fue en el año 2015. En el Sí. año 2015, 7, 8 años, vamos camino de 8 años, pero que la vida te puede transformar. Y bueno, a ver, cuéntanos, porque realmente yo cuando te conocí, tú eras empresaria o sea, el mundo espiritual entraba, digamos, estaba entrando por un lado, pero tu vida realmente eras una joven empresaria. Y bueno, pues lo has cambiado, ¿no? Sigues siendo empresaria, tienes tu centro, ¿no? Pero cambiaste de negocio, por decirlo así. Sí, yo tenía una marca de joyas y relojes, se llamaba Delita Delita, tenía 6 tiendas en Madrid y en mi vida era eso. Lo que pasa que cuando yo tengo el despertar espiritual, que yo no tengo ni idea de eso que es en ese momento yo estaba más perdida que yo que sé, tú fuiste el primero que me introdujo en todo el mundo de la meditación, sobre todo porque a mí se me despertaron, y esto es una cosa que le puede pasar mucho a la gente que nos está escuchando, se te despiertan cosas que la mente no puede comprender y que tampoco nadie te habla de eso, ¿no? Como hablábamos hace un momento de la intuición, de la telepatía, de materializar cosas de una manera muy, muy fuerte, o sea, como muy de decir, bueno, pues ahora quiero aparcar en esta calle que es súper concurrido y que haya 2 aparcamientos en batería, ¿no? Y llegar y decir, pues ahora no sé qué hacer con esto porque estamos tan acostumbrados a que todo es tan racional y es todo tan lógico como que el espíritu no tiene esa cabida, ¿no? Entonces, para mí durante todos esos años hubo unos años de mucha transición, ¿no? De comprender. Y recuerdo que cuando ya empiezo este camino espiritual, eh,
que al principio me metí mucho más con el mundo esotérico, porque, claro, como yo veía que se había despertado la intuición y que tenía acceso a cierta información de una manera casi sin pretenderlo, pues yo dije, tiene que ser por aquí el camino, ¿no? Tiene que ser Ujú. por este lugar. Entonces me metí a hacer tropecientos mil millones de cursos de tarot, de reiki, de registros acásicos, viajaba a Egipto y teníamos un grupo de telepatía en España, hacíamos investigaciones psíquicas, me metían cosas de Ouija, porque yo quería entender, yo quería comprender, yo no sabía, ¿no?, qué era eso. Y años después, en el primer retiro Vipassana que hice contigo y con Zopa, ahí fue mi primer punto de inflexión. Ahí fue como cuando en mi realidad empezó a cambiar todo. Y cuando el sufrimiento, por así decirlo, quedó atrás. Y fue cuando elegí el camino del amor, que esto es de influencia budista, por supuesto, ¿no? Cuando uno decide tomar las decisiones desde ese lugar del amor, no porque quiere dinero, no porque quiere reconocimiento, no porque espera que los demás le validen. Y para mí eso fue el gran cambio, de pasar de ser empresaria, de tener una empresa que facturaba bien, que tenía reconocimiento, que funcionaba prácticamente sola, yo viajaba por todo el mundo, a conectar con ese llamado del corazón y escuchar el corazón, y el corazón me decía, tú has sufrido mucho, tienes una historia de mucho sufrimiento personal y has ganado ciertas herramientas que te han ayudado a salir de esto, ¿no? Cuando ya elijo el camino del amor, todo empieza a ponerse en su sitio, y a mí el corazón me decía, no sé cómo, ni de qué manera, ni de qué forma, pero mi llamado está en estar al servicio de la expansión de la conciencia, ¿no? De que otras personas puedan despertar, igual como yo lo pude hacer. Y por eso para mí cuando me invitaste a este directo fue muy especial, porque mi historia está muy ligada a ti, ¿no? Gracias a ti, tú fuiste mi puerta a mi propio despertar espiritual, y te estaré eternamente agradecida. Bueno, somos canales. Realmente al final, venga por un lado, venga por otro, al final cuando la llamada está ahí, pues de repente aparecen las personas, aparecen las situaciones, los cursos, todo que te llevan, ¿no? Yo recuerdo que esa fuerza que tenías, porque es verdad que luego hemos tardado años en vernos, bueno, hace 5 años entonces que no nos vemos, ¿no? Aunque yo te sigo, por supuesto, en Instagram, y por eso tenía ya ganas de decirte, venga, vamos a hacer un directo, ¿no? Cuando era, bueno, Flow, es cuando me ha llegado, llevaba tiempo ahí y digo, ahora es el momento, me apetece contactar con ella y que me cuente, ¿no? Porque esta nueva aventura tuya, o sea, te veo tan activa en Instagram y, y con, bueno, con un sitio que tienes en Madrid, tal cual. Entonces, después de haber tocado todo, porque me suena un poco a mi historia también cuando era pequeño, que estudié tarot, quiromancia, con 20 y tantos años Reiki, numerología, todo astrología, porque a mí desde pequeñito me ha gustado todo eso, pero al final el coaching me llevó, ¿no? Y bueno, lo que era el entrenamiento de la mente me llevó a especializarme en eso, en el coaching, aunque todo lo demás me encanta, ¿no? Entonces, ¿tú en qué, a nivel, bueno, interior, ¿no? Tu Ikigai, ¿a qué te ha llevado? O sea, ¿cómo crees tú que aportas lo mejor de ti para los demás? Mm. Pues muchas gracias por formularme esa pregunta de esta manera en la que la estás haciendo, ¿no? Y para mí el camino es el de acompañar a otras personas a, a trascender la mente, ¿no? A trascender esa dualidad que existe en la mente y que nos lleva muchas veces al miedo, a las comparaciones, al querer siempre más, ¿no? Yo me veía mucho ahí en esa insatisfacción crónica en la que, a pesar de tenerlo todo, nunca era suficiente, y estaba con una pareja maravillosa, pero siempre le veía defectos y era él el que tenía que cambiar. Y a pesar de ganar dinero, nunca era suficiente. Y a pesar de vivir en una casa hermosa, quería una casa más grande, ¿no? Entonces, ese camino es el camino del sufrimiento y de la ignorancia del ego, ¿no? Y en este camino, en el que he aprendido muchas cosas y las he aplicado, también me he dado cuenta que había un tipo de espiritualidad que estaba en la parte esotérica, ¿no? Porque el espiritual como que abarca muchas cosas, pero una espiritualidad más práctica, una espiritualidad que se puede aplicar al día a día de cada uno,
donde tenemos en cuenta ciertos aspectos que en esta sociedad en la que vivimos no se habla. Por ejemplo, el karma Ujú. o las vidas pasadas, o qué influencia tiene el hecho de tener esa atracción hacia cierta persona en esta vida actual, ¿no? Y cómo yo puedo desapegarme de esa aversión o ese apego que tengo hacia X persona en esta vida actual y que me está trayendo sufrimiento, ¿no? En realidad, mi Ikigai está en aterrizar esa espiritualidad, en democratizarla, en hablar de temas que pueden parecer complejos, muy cósmicos, pero traerlos muy a la tierra. Ujú. ¿Y cuándo fue ese momento? Porque yo me lo he perdido, porque como yo te perdí hace 5 años la pista y de repente has aparecido por aquí por Instagram, que Instagram ha sido a partir del bicho, porque yo no entraba nunca aquí, no tenía 200 personas y había puesto 3 fotos. Y de repente veo aquí, ¡pum!, Adela ahí floreciendo ahí a tope. Entonces, ese centro que tienes, o sea, exactamente cómo ayudas, porque sé que haces como yoga, como meditación, o sea, ¿qué técnicas utilizas para que la gente conecte con su interior? Pues hay dos tipos de perfiles, ¿vale? Las personas que vienen, y yo lo llamo el caballo de Troya, y siento mucho que el yoga, que es en la parte del cuerpo, que es asana en realidad, ¿no? Yoga representa unión y representa samadhi y nirvana también, pero en Occidente se asocia más a lo que se conoce como asana, que es la práctica física. Entonces, muchas personas que vienen al centro de yoga vienen diciendo, pues estoy todo el día delante del ordenador, o me han dicho tengo depresión y me han dicho que esto del yoga me va a venir bien, o tengo una lesión y me quiero recuperar. Entonces entran al yoga desde ese lugar, ¿no? Y el yoga es algo muy profundo. Y desde Templo Satya servimos desde ese lugar del yoga, que sería el primer perfil de personas, ¿no? Un perfil de personas que aún no conectan mucho con esa parte espiritual, pero que están buscando sentirse mejor también consigo mismas, o bien porque tienen estrés, o porque no pueden dormir, o porque el médico les ha recomendado, ¿no? Que es algo complementario al tratamiento que pueden estar llevando. Y por otro lado, que este es todo el trabajo en digital, ¿no? Esto se llamaría Templo Satya, que está en Virgen del Puerto 21 en Madrid, para cualquier persona que quiera ir a probar una clase, estáis todos súper invitados, avisando primero, si no, que tenemos 12 espacios cada vez por clase. Y luego está el otro perfil de personas que ya son conscientes de que quieren cambiar algo en sus vidas, como por ejemplo un reflejo de lo que yo pasé, ¿no? Insatisfacción crónica, alguien que sabe que lo tiene todo pero que nunca llega a ser suficiente, o alguien que quiere despertar su lado espiritual y porque quiere mejorar las relaciones con sus hijos o con su pareja, o alguien que, por ejemplo, eh, tengo bastantes personas que vienen a mí, personas también un poco se reflejan, ¿no? Con el perfil que yo tenía, pues gente, empresarios que ya tienen éxito, que son conocidos, que han ganado dinero, pero que aún así parece que no llegan a estar bien, que siempre tienen estrés, que siempre como que no pueden disfrutar de todo lo que han acabado cosechando, ¿no? Entonces, este es el segundo perfil de personas que ya son un poco conscientes de que quieren hacer un trabajo interior y quieren hacerlo desde ese lugar de acercamiento al amor incondicional, que es un poco lo que yo enseño, es cómo trascender la negatividad para ir hacia el camino del amor incondicional que nos acerca a los estados de paz, ¿no? Los estados de paz y de calma mental. Ujú. Y ahora te voy a preguntar, ¿cómo se gestiona la incertidumbre? Temazo, ¿eh? Es un temazo. Bueno, cuéntanos tu historia para la gente porque tú tienes, por desgracia, una historia fuerte cuando eras más joven, familiar, pero que bueno, que al final eso tan duro también habrá sido un gran aprendizaje que habrá hecho que tú, de alguna manera, esa incertidumbre y todo lo que conlleva la muerte, ¿no? Y que es la mayor incertidumbre, al fin y al cabo, del ser humano. O sea, cómo la has gestionado tú y posiblemente puedas ayudar a mucha gente, ¿no? A gestionar su incertidumbre, ¿no? Pues cuando yo era bien jovencita, con 19 años, un lunes mi padre fue a trabajar y ya no volvió más. Tuvo un accidente de tráfico y murió. Entonces, para mí eso fue
para mí y para toda la familia, claro. Es un shock muy grande cuando una persona joven, mi padre tendría 56 años, 55 años, un día vas a trabajar y ya no vuelves. Eso para mí, con 19 años, como decía, fue un shock muy grande y me llevó a mucha reflexión, a mucho querer comprender cómo funciona la vida, ¿no? Esas preguntas trascendentales que todos nos hacemos y que queremos comprender. Cuando estás en ese proceso de recuperarte de eso que acabas de vivir, muere mi hermano atropellado, ¿no? También con un año y medio más tarde, con 19 años que tenía mi hermano, muere atropellado. Y eso fue como llover sobre mojado, ¿no? Era como, ¿qué coño es esto? ¿No? Perdona que lo diga así, pero en esos momentos que estás tan aturdido que no sabes ni dónde estás. O sea, es como que no te ubicas, ¿no? Entonces, claro, en esas circunstancias, esto ya estamos hablando de hace 16 años, yo haces lo que crees que es el camino a seguir, que es, pues tengo que acabar la carrera y tengo que ponerme a trabajar y tengo que ganar dinero y tengo que tener una casa y tengo que tal, y que mi madre me vea bien. Porque claro, eso fue un gran trauma, ¿no? Para las dos. El hecho de que de momento tenía una familia a quedarnos ella y yo. Entonces era como que no te pase nada a ti y a ella que no te pase nada a ti tampoco, ¿no? Era como una cuestión de supervivencia prácticamente. Yo me acuerdo un día que mi madre se fue de vacaciones, de viaje no sé dónde, a Grecia o algo así, se fue con las amigas y mi madre no me contestaba el teléfono y a mí me dio un ataque de ansiedad en el Mercadona porque mi madre no me hacía 2 horas que no me contestaba el teléfono. Entonces, todo ese dolor de abandono, ¿no? De sentir una soledad muy fuerte internamente, eso te lleva a tocar muy de fondo, aunque yo tengo que reconocer que ya de antes ya había pasado por bulimia, por anorexia, tengo recuerdos de la infancia de tener de haber mucha oscuridad que gestionar, pero es muy curioso porque no importa si has pasado por todas estas cosas de tanta oscuridad, cuando el alma realmente tiene esa voluntad de salir adelante, va a haber esa contrario de luz, ¿no? Y a mi alrededor ha habido mucha luz y he podido tener la fortuna y la bendición de encontrarme con personas como tú, como Zopa, por ejemplo, que me ayudasteis mucho en mi camino, ¿no? Y otras personas también. Así que la incertidumbre es algo que a través de la muerte yo aprendí con ellas, pero también con todo el tema de la pandemia y con ciertos aspectos legales que pasaron que ahora no vienen a cuento, pasé por una quiebra personal, ¿no? Y tener que ir a concurso de acreedores con la otra empresa y demás, y quedarte con todo lo que habías construido, ¿no? Con esa identidad de ser una empresaria exitosa, de tener X tiendas, de haber comprado una casa para ponerla en alquiler, todo eso que te crees que ya has conseguido algo de repente, que explote en tus manos y quedarte sin nada. Y con algo de dinero en la cuenta y que venga el juzgado de lo social, como me ha pasado hoy, y el juzgado que venga y que se lo lleve, ¿no? Por determinadas cosas que pasan en la vida. Entonces, eso te ayuda mucho a plantearte la cuestión del control, ¿no? La incertidumbre nos lleva a observar muy de frente la necesidad que tiene el ser humano de controlar, de tener Total. suficiente dinero para poder pagar las facturas, de poder sostener a mis hijos, de poder tener una imagen, el control de la imagen que estoy dando al exterior para qué es lo que otros van a pensar sobre mí y por lo tanto me van a poder valorar en el trabajo o en tu propia empresa. Eh, todo los calendarios, por ejemplo, la planificación que nos hacemos para que las cosas salgan de una determinada manera, para que eso implique tener X dinero, seguridad, confort, ¿no? Y claro, cuando todo eso te explota y te explota y aún así te das cuenta de que puedes ser feliz, ¿no? Que esa es la diferencia. Cuando yo vivo todo esto con mi padre y con mi hermano siendo bien joven, ¿cómo lo llevé a, después de vivir una quiebra económica, eh, con estas herramientas, ¿no? Con este trabajo interior que ya se hizo, puedes estar en paz y puedes ser feliz aunque no tengas ni idea de cómo vas a pagar las cosas? Porque además te das cuenta que el proceso de la incertidumbre y salir del control tiene mucho más que ver con
la capacidad que tú tengas de creer y confiar. Es como una fe hacia la vida, ¿no? Y a sentir que estás completamente sostenido. Y ese sostén es silencioso, porque el control es como una especie de quiero seguridad, quiero saber que todo va a ir bien, quiero saber que todo va a ir como yo quiero que vaya. Pero cuando estás desde la incertidumbre y no controlas absolutamente y eres consciente de que nunca lo has controlado y te permites vivir desde ese lugar de calma y paz mental aceptando, ¿no? Porque la contraprestación del control es la aceptación absoluta de lo que sucede en cada momento. Cuando estás desde ese lugar de aceptación, ya no luchas, dejas de resistir. Cierto, cierto. O sea que es curioso porque de alguna manera la vida, cuando estabas contando todo esto, que no lo sabía realmente, o sea, es cierto que no sabía que estabas en esta situación, pero bueno, a veces también la vida es como que tienes que, bueno, la prueba de fe, ¿no? Hay la película esta de Indiana Jones, cuando está su padre herido y tiene que pasar allá por el cáliz y está en el precipicio y se da un paso de fe o algo así. Dices, sí, bueno, yo te lo doy, ¿no? ¡Pum! Y de repente ves que cae suelo, ¿no? A veces la vida te lleva a ese punto, ¿verdad? Del precipicio y dices, tienes que confiar. Tienes que confiar. O sea, y a veces necesitas pasar esas pruebas que no son fáciles en la vida para lo que no te mata te hace más fuerte. O sea, que fortaleza en la fe, en ti, en la vida, en que la vida, como a mí me gusta decir, la vida nunca te deja caer. Si tú le pides ayuda a la vida siempre va a estar ahí. Es verdad que a veces la lección es fuerte, pero quizás esa es la lección que tú necesitas, yo necesito otra, y pues para sacar lo mejor de nosotros y luego, por supuesto, poderlo aplicar a los demás, que es lo bonito, ¿no? Estás dejando tu mundo material, aunque todo es materia y es maravilloso, ¿no? Pero como que ese mundo del pasado, ¿no? Esa etapa tuya del pasado está como desapareciendo y es la última prueba para el siguiente paso, ¿no? Yo lo veo Mm. así, como un cambio, ¿no? Estás ahí y tienes que soltar todo del pasado, hasta bueno, la empresa, de como sea, todo. Tienes que ir casi, iba a decir desnuda, o sea, para empezar esa nueva vida, digamos, limpia completamente del pasado, ¿no? Mm. Sí, y me encanta que lo que hayas puesto ese símil del precipicio, porque siempre me lo he imaginado así, ¿no? Yo me he imaginado como que era un precipicio y tienes que saltar al precipicio, pero sabes que hay una red invisible debajo, ¿no? Y esa red invisible no hay que imaginarse nada del otro mundo, pero sí que es cierto que aparece esas personas, esos ángeles que todos tenemos a nuestro alrededor, son esas personas que nos sostienen y que son esa red invisible, ¿no? Entonces, cuando yo he vivido todo esto y cuando he tenido que pagar a lo mejor alguna cosa de muchos miles de euros al abogado, cosas así, y no tener ese dinero y venir un amigo y decirme, cuenta conmigo para lo que necesites, de no tener esto y decir, ya lo tienes. Entonces te das cuenta de que es cierto, tengo que pasar por esa prueba, pero estoy sostenida. Y es un regalo maravilloso porque cuando has pasado por ese estado de fe, ya da igual todo. Ya las pequeñas cosas ya es como que te da risa, ¿no? Ya es como... Y estás muy abierto a los milagros de la vida. Los milagros de la vida sean los que sean. Yo, por ejemplo, mira, te voy a... Eso quizá te sorprenda. Mira dónde estoy. Bueno, me lo dijiste, en Alaska, o sea, vamos, más envidia, bueno, no sé si Alaska me da mucha envidia, pero bueno, pero mola lo de viajar. No te podías ir más Sí, lejos. me voy a irme. Y me he venido aquí a casarme. Me caso mañana. Hombre, no me lo puedo creer. Enhorabuena. Bueno. Qué cantidad de sorpresas. Madre mía, madre mía. Oye, pues enhorabuena. Esto es en directo, ¿eh? De verdad que yo no lo sabía. Qué bueno. Sí, Bueno, pues oye, que seas muy feliz, seguro. Y qué gracias. afortunado es la pareja que está a tu lado. Qué bien. Muchas gracias. Y esto es como permitir, porque yo le conocí el año pasado en Bali, en un viaje de Bali, me lo encontré el primer día que estaba allí. Entonces te das cuenta que la vida está llena de milagros y de sorpresas y que uno solo puede estar abierto y receptivo a cualquier cosa que te pueda pasar, ¿no? Y
claro, porque dices, yo me cierro a lo malo, ¿no? A lo que no es bueno. Pero no es una cuestión de cerrarse a lo malo, es una cuestión de aceptación absoluta de cualquier cosa que venga. Si el corazón, a mí el corazón me dijo, este es tu lugar y este es tu camino, sin, claro, incertidumbre. La incertidumbre es, quiero saber dónde vamos a vivir, muchas cosas, ¿no? Porque además yo tengo 36 años ahora mismo y él tiene 23 años. Como que todas estas condiciones que, aunque sabemos que la edad no tiene relevancia, ¿no? Pero una de la de antes, de cuando tú me conociste, tenía una checklist de con quién estar, ¿no? De con qué clase de hombre estar. Y sin embargo, ahora, escuchando el corazón, y eso solo se puede hacer desde la incertidumbre, desde no saber lo que va a pasar, desde no tener ni idea, ¿no? Desde el soltarse y vivir la experiencia y estar abierto a cualquier cosa que venga. Entonces, digamos que últimamente tengo un máster de incertidumbre. Bueno, al final hay que convertir, desde mi punto de vista, la incertidumbre en certidumbre, porque hoy podemos morir. Yo lo digo siempre, pero es que es verdad. O sea, y una cosa que me gusta de los budistas, después de tantos años con el maestro Zopa ahí organizándole retiros y escuchando, es que el budista se prepara, desde que nace, los niños budistas y todo, se preparan para morir. O sea, porque el momento más importante de la vida es la muerte, que es estar atento y consciente para no entrar otra vez en el samsara o no, o sea, ser lo más consciente. Entonces, claro, cuando vas soltando ese apego que tenemos a lo material, a ese ego falso, ¿no? Que se agarra, porque el ego falso morirá con el cuerpo, y lo sabe. Por eso se agarra tanto a todos los momentos y a todo, porque sabe que tiene sus días contados, ¿no? Entonces, trabajar esa incertidumbre desde, bueno, la aceptación de que, bueno, es que hoy puede ser mi último día, es que hoy puede ser mi último día. ¿Cuánta gente está muriendo de ictus, está muriendo de infartos, está muriendo por accidentes? Mira a tu padre, mira a tu hermano. O sea, es que no podemos hacernos a la idea, creemos que vamos a durar mucho, pero mañana puede venir. Entonces, yo siempre digo, ya desde hace unos años, no merece la pena estar amargado. Y es verdad que estamos amargados pues, por las creencias, porque el entorno no acompaña, pero en sí, como dice Buda, reaccionamos a nuestros pensamientos. En realidad lo que te amarga es lo que tienes dentro, no lo que está afuera. Si tú eres capaz de gestionar de manera tranquila que si tengo, que si los de la seguridad social, que si no sé qué, que si los acreedores, que si... Bueno, pues ya está, ya se solucionará. O sea, en realidad es tu actitud mental lo que hace que eso estés bajo un estado de nervios o te lo tomes de manera tranquila. Entonces, claro, yo creo que no nos han enseñado ni interesa que tengamos esa tranquilidad porque se nos manipula mucho mejor por el miedo. Por Mm. eso esto es una sociedad del miedo, una sociedad del control mediante el miedo, que es la emoción más importante que tiene el ser humano, más que el amor. El amor es el ser humano, pero el animal basal que llevamos dentro tiene miedo. O sea, no ama el animal quiere que sobrevivas y ya está, y que gastes poca energía. Y se acabó. Y como comodidad, placer y evitar dolor y sufrimiento, aversión a la... Y ya está. O sea, no le pidas amor, no le pidas que piensen los demás. No, no, no. Ese es el ser humano, ¿no? Pero claro, llegar ahí arriba y que el ser humano coja el control si tienes una situación complicada, no es fácil. Y tú, pues es que has tenido un entrenamiento ya desde jovencita, por desgracia, con cosas. Y a veces que es verdad que aprendemos solo, por desgracia, con las cosas difíciles. Eso también ahí es donde sacamos lo mejor de nosotros, ¿no? Hay gente que por desgracia no saca lo mejor, pero es una gran oportunidad para verlo así. Y bueno, fíjate, si la vida es curioso, ¿no? Te vas a casar mañana y por otro lado tienes un problema económico que tienes ahora mismo ahí en vivo y por otro lado eres muy feliz y te vas a casar enamorada. O sea, es como que, pues bueno, pues ya está, pues no pasa nada. O sea, al final si tú gestionas, esta es la clave de todo. Aquí la mente, ¿no? ¿Cómo la llevas? Qué bien, me has hecho muy feliz, ¿eh? Qué alegría me has dado. Qué alegría. Muchas. Bueno, al final es cuando llegas a ese proceso de tanta observación, ¿no? Un proceso de mucha observación del contenido mental, de observación de la realidad, ¿no? Te das cuenta de que todos son como propensiones, ¿no? Y estamos, hay una propensión hacia que las cosas sucedan de una determinada manera. Entonces,
si hay, se puede decir que tenemos ligero control sobre las cosas externas que suceden en nuestra vida. Yo no podía haber controlado la muerte de ninguno de mis familiares, ni tampoco lo que pasó con la empresa, porque yo la empresa traté durante varios años venderla porque yo sabía que ese no era mi lugar o el lugar donde yo quería estar, ¿no? Entonces, pero eso no se daba. No, no, nadie venía y compraba, aunque en ese momento era un caramelo, ¿no? Era una empresa que se podía haber vendido bien. ¿Qué pasaba? Que cuando te das cuenta de que efectivamente necesitas pasar por determinadas cosas y de que yo que necesito venirme a Alaska para vivir esto aquí, pues lo único que haces es disfrutar. Permítete estar en cada momento soltando esa dualidad que tiene la mente de lo que sí, lo que no, lo que debería ser y lo que no debería ser. Vete al momento presente, abraza lo que estás viviendo en este instante, permítete experimentarlo y si aparece negatividad, porque somos seres humanos y eso va a aparecer, lo que es cierto es aprende esas herramientas para que la negatividad no sea quien dirige tu vida, ¿no? Como tú bien decías, cuando el miedo dirige nuestra realidad, hacemos cosas que luego muchas veces nos acabamos arrepintiendo. No queremos. Totalmente, totalmente. Bueno, me comentabas que tú también tienes cursos y todo eso. Cuenta un poquito, o sea, cómo entrenas a la gente. Yo que me encanta entrenar ahí la mente, ¿no? ¿Cómo entrenas tú la mente de la gente que te sigue y todo eso? Pues compartimos pasión, porque para mí también es un proceso de cuando abrimos un proceso con alguien, con un grupo de personas, es maravilloso porque sabes que es un punto de inflexión, igual que el que yo tuve contigo cuando hice las cosas que he hecho a través de ti, ¿no? Es un punto de inflexión donde cambia tu percepción sobre la realidad. Y esa percepción y cambio de la realidad pasa, o el objetivo del programa Vida Consciente, que es un programa de acompañamiento espiritual de 3 meses, en pasar al amor incondicional, a tener las herramientas para gestionar el mundo interno, para gestionar la mente y las emociones y poder elegir el amor por encima de todo, ¿no? Hablabas de que en esta sociedad nos llevan a través de las noticias, del sistema educativo, de vas al médico y ¿sabías que España es el país del mundo con más consumo de benzodiazepinas? Sí, yo creía que éramos el segundo, pero creo que dicen que somos los primeros. Bueno, en fin, sí, sí, muy triste. En un sistema donde no se enseña emocionalmente a gestionar las emociones, sino que te dan una pastilla para que puedas dormir por la noche. Entonces, el programa está precisamente en que tú puedas encontrar tu paz independientemente de lo que pasa en el exterior, ¿no? Mucha gente me dice, claro, es que yo no puedo cambiar a mi familia, es que yo no me puedo ir de este trabajo, ¿no? Llevas no sé cuántos años en una posición y ahora no voy a dejar esto. ¿Cómo uno puede estar bien y puede estar en paz, ¿no? Y cómo uno puede despertar ese lado espiritual, ¿no? Hoy me preguntaban, ¿pero por qué hablas del camino espiritual? ¿Qué es eso del camino espiritual, no? Y digo, bueno, es que espíritu hace referencia a que no somos un cuerpo o una mente o esas emociones, somos ese algo más que habita un cuerpo físico, ¿no? Por eso la muerte física no existe. Existe el cambio de plano, pero no puede existir la muerte física. Para eso debemos comprender que somos mucho más que eso, que somos esa conciencia, que por lo tanto tenemos control sobre la mente y sobre el cuerpo. Y eso es lo que nos ayuda a poder entrar en esos estados de paz mental y de calma mental, ¿no? Así que vamos a empezar una nueva promoción de vida consciente. Empezamos el día 16, el jueves 16, o sea, la semana que viene. Y para cualquier persona que le interese, que le pueda parecer que es su momento, pues nada, solo tiene que ir a mi perfil y hay un enlace donde puede reservar una entrevista personal conmigo y así vemos si el momento de vida en el que se encuentra la persona y las circunstancias personales de la persona van de la mano del programa, porque no es para todo el mundo el programa, por supuesto, y no es para cualquier persona. Entonces, en esa entrevista salimos de dudas. ¿Pero no te vas de viaje de novios? Pues claro, para mí eso es toda una aventura, estar en Alaska. Claro. No, digo, hombre, es tu viaje de novios, desde luego, será con trineo, ¿no? Y llegas a la iglesia, bueno, no sé, o al ayuntamiento en trineo o en coche. ¿Lo has hecho más especial? Ahí vienen a recogerte con los perros y el trineo en Alaska o no. Nos vamos a casar en el glaciar. Nos vamos al glaciar mañana
a las 3 de la tarde de aquí y el oficio lo va a hacer el padrastro de mi chico, de Fletcher. Y bueno, con eso ya estamos casados, ¿no? Pero la celebración la vamos a hacer en verano, en agosto, aquí también en Alaska, en Haines. Ah, muy bien. Mira, están preguntando por aquí, dicen, ¿nos puedes dar algún ejercicio para hacer en nuestro día que sueles hacer tú? Pues mira, yo tengo integrada la práctica de Harir, que hay un libro que se llama Dejar ir del psiquiatra americano David R. Hawkins, un libro que recomiendo a todo el mundo que esté ahora mismo conectado si no lo ha leído. Y es la base fundamental de todo mi trabajo, ¿no? De todo lo que yo enseño, que es su obra. Él enseña que las emociones son campos de energía que se pueden sentir en el cuerpo físico y que, como tú bien has dicho, David, es la resistencia que tenemos a las sensaciones físicas lo que nos lleva al sufrimiento. Entonces, una práctica que yo tengo incorporada y que forma parte de quién soy, ni siquiera es una práctica que yo hago y que me siento a meditar, sino estoy lavando los platos y estoy practicando dejar ir, estoy hablando con alguien y si siento incomodidad interna, me hago responsable de esa sensación, ¿no? Entonces, la práctica que le recomendaría a todo el mundo que hiciese sería la práctica de dejar ir o gestión de la negatividad. Y la referencia es el libro de David Hawkins, donde explica con mayor amplitud a qué se refiere y cómo funciona y cómo aplicarlo, ¿no? Y esta técnica, como decía, consta de dos cosas fundamentales: observación y aceptación. Entonces es observar el cuerpo físico, reconocer la sensación física y dejar de resistirte a ella, aceptarla y permitir que crezca. Y con eso uno, vamos, mano de santo. Me recuerda mucho al Vipassana, realmente. O sea, que si es que al final volvemos siempre a las técnicas de hace miles de años. Lo que pasa que, bueno, quizás pues más, bueno, de una manera, porque puedes hacerla de una manera o de otra, ¿no? Pero fíjate la importancia del vipassana, ¿no? De las sensaciones físicas, que al final reaccionamos a ellas, efectivamente. Entonces, si dejamos de reaccionar, pues al final conseguiremos, primero, no generar tanto karma negativo, eso es lo más importante, ¿no? Y luego, por otro lado, ser capaz de tener una vida más equilibrada porque no te afectará tanto vivirás una vida un poco más desapegada. Que mucha gente tiene miedo, porque seguro que te has encontrado, ¿no? Ya, pero es que si dejo de sentir, es que si dejo claro, ya se van como al otro extremo, parece como que ya no vas a perder tus emociones, vas a perder, pero si todos los días estás así, estás así, estás así, estás así, y te quejas de eso, pero luego tienes miedo a perder porque ya eres adicta o adicto a esos subidones y a esos bajones, ¿no? Y trabajar ese desapego, mucha gente lo interpreta de como que dejas de sentir. Y no es verdad. Al revés, ¿no? Aceptas, sientes, pero de una manera más equilibrada, más tranquila, más... Eres tú quien poco a poco regulas un poco esa intensidad, ¿no? Yo diría que nos hace más libres, porque cuando estamos en esos picos, ¿no? Cuando de repente, ¿no? Y aquí me reconozco que este personaje tenía, sobre todo en el pasado, ahora mucho menos, la tendencia de esos enfados que de repente sacas el aguijón y le das un ladrido a alguien, un pinchazo a alguien y has contestado, ¿no? Claro, tú reaccionas frente a esa emoción tan intensa. Tú sigues sintiendo esas emociones, pero ya no reaccionas desde ese lugar porque eliges desde dónde reaccionar. Sientes el enfado, está dentro de ti, lo observas, lo miras, dices, lo reconoces, muy bien, viene a enseñarte algo, pero ya puedes contestarle a la persona que tienes enfrente desde un lugar más amoroso y no desde un lugar de separación, de crítica, de juicio, que va a hacer que la otra persona se ponga a la defensiva sí o sí. Si entras con el ego, activas el ego de la otra persona. Está claro, vamos. Por eso sí o sí hay que hacer los deberes. Como siempre digo, hay que limpiar esas caquitas emocionales, ese chapapote que llevamos ahí dentro, que tenemos carretillas y carretillas ahí en nuestro inconsciente y que, bueno, siempre, nunca es tarde, ¿no? Porque al final, mientras tengas una mente y un cerebro que te permita el hardware que todavía te funcione y la mente puede utilizarlo, nunca es tarde para limpiar, para soltar y para aceptar la vida que tienes. Hay gente que se muere sin aceptar su vida y es muy triste. Pero bueno, oye, al final también yo creo que ahora tenemos muchas herramientas, mucho más que antes. Hay
la apertura del desarrollo personal está ahí y quien no quiere verlo, fíjate que damos la lata, ¿eh? O sea, que el desarrollo personal lleva unos años, unas décadas pegando fuerte y creo que todo el mundo ahora tiene, sin dinero inclusive, la posibilidad de grandes maestros, gente muy válida que enseña cosas y lo que tienes es que tener ganas de querer cambiar tu vida. Y no, es verdad que la pastilla en un momento es necesaria si estás muy desequilibrado, pero ¿cuántas veces puedes hacerlo tú? Y dices, es que me faltan herramientas, pero es que tienes ahí las herramientas. Nunca ha habido tanta facilidad para poder acceder a herramientas que te ayuden a conectar con tu interior. Pero el trabajo lo tiene que hacer la persona. Tú puedes facilitar a la gente que te sigue herramientas. A la gente, yo estoy todos los días también con mis herramientas, con mi ego para arriba, para abajo, me la mete 20 veces. En fin, es lo de siempre, pero bueno, poco a poco pues nos vamos llevando mejor y al final pues eso hace que la vida pues sea más agradable, porque aquí dentro pues la fiera la voy amansando poco a poco. Pero claro, nadie se va a meter aquí a amansarte tu fiera. Y hay algo porque lo hemos mencionado mucho, que es el tema de la muerte, ¿no? Y es algo que conecta un montón tú hablabas del Ikigai, ¿no? Yo soy voluntaria en el Potala Hospice, que es una asociación budista sin ánimo de lucro, por supuesto, que acompaña espiritualmente a personas en sus últimos momentos de vida, ¿no? Y es muy interesante, hablando de la aceptación que hablamos hace un momento, cómo las personas en su último tramo de vida, tú observas si esa persona aún necesita entregar, hacer ese trabajo de aceptación, cómo requiere más medicación, sufre más, pide más morfina en su vida, ¿no? Pide más morfina en esos últimos momentos de vida, cuando a lo mejor tiene una dolencia que no es algo que se conoce como una enfermedad muy dolorosa, como un cáncer de pulmón, por ejemplo, o algo así. Entonces, nos trae de manifiesto como la mayor parte del sufrimiento, incluido físico, que tenemos en nuestra vida, es en realidad sufrimiento espiritual, que viene de la no aceptación de las cosas que nos pasan, ¿no? Por eso es muy bonito hacer ese acompañamiento, ¿no? En personas que saben positivamente que van a dejar el cuerpo físico, porque tienen tiempo para la despedida. Creo que a veces, claro, te planteas, ¿no? La gente que se va de este plano, que se muere rápidamente, o la gente que tiene tiempo para hacer el proceso y el tránsito, ¿no? Versus a las personas mayores que, por supuesto, estas sí que están totalmente preparadas bueno, totalmente preparadas no, sino que han tenido ese tiempo de reflexión para hacer el trabajo interior, ¿no? Entonces, cuando te ves a una persona a lo mejor de 50 años que saben positivamente que se van a marchar, pero que están sufriendo porque no hay ese trabajo de aceptación, ¿no? Entonces, la muerte nos enseña mucho, ¿no? Nos enseña a disfrutar de la vida. Es curioso, ¿no? Yo he vivido la muerte cercana hace poco, hace unos meses, de mi madre, que murió en junio, con 84, 83 años. Bueno, estaba ya con muchas dolencias, llevaba 7 años en silla de ruedas, bueno, un fallo multiorgánico, ¿no? Pero es duro. O sea, es duro por un lado. Mi madre los últimos días la teníamos en casa, murió en casa, por suerte, pudo morir con nosotros. O sea, bueno, 2 horas antes nos fuimos y mi padre nos llamó a las 12 de la noche que estaba falleciendo, que falleció, pero la habíamos visto a las 10 de la noche, llevamos todos varios días con ella ahí y bueno, pues falleció con su marido, realmente, o sea, pero fue interesante, bueno, interesante, muy doloroso por otro lado porque veías cómo se iba apagando, pero hubo un momento de lucidez de mi madre que estaba ahí, estaba tan cansada porque tenía arritmias que casi no abría los ojos, ¿no? Pero dijo, estaba ya a su lado y dijo, el mismo día por la mañana que fallecí me dijo, qué difícil es morirse. Me dijo que, claro, cuando estás ya tan agotada de luchar con un cuerpo que ya te falla por todos los lados, pues yo creo que hay una parte que está diciendo, mira, que esto se acabe ya. O sea, porque es que ya mi cuerpo ya no puede más. O sea, y bueno, pues se fue ese mismo día por la noche, ¿no? Pero claro, claro, te está diciendo tu madre que sabes que se va a morir, que está ahí, y es duro, ¿no? Porque sabes que ella en el fondo quiere irse, es lógico.
su cuerpo está fatal ya, o sea, está que revienta, pues es que es normal. Y agarrarte a la vida de una manera así de sufrimiento, pues tampoco tiene sentido, o sea, es lógico, ¿no? Cuando ya este biotraje se acaba, por lo que sea, pues oye, hay que dejarlo ir, ¿no? Y ese mismo día se fue, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes la experiencia de la muerte cuando la vives de cerca, porque claro, ves mucha muerte en la... Bueno, no veo la tele yo, ¿no? Pero por ahí, ay, se ha muerto fulanito, vas a un entierro de un amigo, pero cuando te toca eso de tus padres, que bueno, que como decía un proverbio, ¿no? Un cuento, ¿no? Que un rey invita por el cumpleaños de su hijo al sabio, ¿no? Y llega, se pone delante de todo el mundo y dice, el abuelo muere, el padre muere, el hijo muere. Y todo el mundo se queda ahí. Pero ¿cómo te atreves en el cumpleaños de mi hijo pequeño, tal? Decir esto y dice, ¿acaso querrías otro orden? Claro, o sea, es que lo mejor es que se mueran tus padres, luego te mueres tú y luego se mueren tus hijos. Cualquier otro orden no es el correcto. O sea, no es el natural, por decirlo así, ¿no? Y es eso, es que tenemos que darnos cuenta que es que estamos aquí de prestado, ¿no? Y que hay que aprovechar y que no merece la pena estar amargado. Si te faltan herramientas, si te sientes en la oscuridad, busca ayuda, que la hay, pero tú tienes que dar el primer paso. Con Adela, conmigo, con miles de terapeutas, de coaches, de psicólogos, de gente que te pueden ayudar. O sea, porque es lo bueno, que ahora hay mucha, eso, cuando hay mucha oscuridad hay mucha luz también, porque siempre tiene que estar compensado. No puede haber que hay mucha oscuridad, pero también hay mucha luz que está saliendo. Así que hay que hacer el trabajito y bueno, creo que en eso estás tú, en eso estoy yo y como siempre Tienes digo, ahora, ¿el ¿no? qué? ¿El qué? Tienes ahora. Háblanos tú de cómo pueden aprender de ti. Bueno, yo hice algo hace poco, en noviembre saqué mi Club de las Mentes Enfocadas, una comunidad de pago, llevaba más de 10 años ahí con ganas de crearla y bueno, tengo mi curso Neurofocus System que sigue ahí desde el 2015 avanzando y mucha gente lo ha hecho ya, mucha gente y muy contento porque para mí el enfoque mental sigue siendo ahí mi obsesión, ¿no? De enfocar, enfocar y enfocar y entrenar la mente. Entonces, pues tengo el club de las mentes enfocadas, que hago masterclass. Mañana tengo una de pareja, que me lo paso como un enano con la pareja, lo disfruto como un enano. Y bueno, cada mes hago una con tutorías y todo, y tienes un pago mensual, un pago anual. Y luego pues tengo los retiros con Zopa, me considero súper afortunado. De hecho, el miércoles le entrevisto con su libro, Silencia tu mente, enciende tu corazón. Y bueno, pues muy contento porque para mí los retiros son un entrenamiento mental, un entrenamiento. Entonces, es donde yo tengo 7 días, aunque soy el que lo organice, tengo que estar un poco pendiente, pero es Zopa quien los da, así que yo solo me encargo de, como siempre, de la organización. Pero esas meditaciones, tantas horas meditando al día, pues es como mi calma, es mi entrenamiento. Digo, mira, es que por esto merece la pena. Aunque desde que soy papá, que tengo de 3 y 5 años los niños, es verdad que se hace difícil tantos días eso, ¿no? Tantos días estar sin la familia, ¿no? Tiran, hay un apego ahí, es increíble. Pero es que los niños al final son maravillosos, son demonios y a la vez son verdaderos amores, ¿no? Y cuando ya los tienes es imposible, ya te cambia todo, a nivel químico, todo te cambia ya, tu vida cambia completamente. Pero es maravilloso poder integrar todo, tener una familia, poder tener mi espacio de desarrollo personal y luego poder ayudar a otras personas a que, bueno, joder, a que si quieren y les vibra como yo hago las cosas, pues que me acompañen en su desarrollo personal. Ya llevo 15 años haciendo coaching, 15 años, madre mía, ¿quién me lo iba a decir a mí? Y sigo sin parar de hacer coaching todas las mañanas, porque luego soy papá a partir de las 4 de la tarde, pero todas las mañanas haciendo coaching. Y ayer hice un firewalking, un caminar por las brasas, en uno de los de cierre de cursos, y el fuego, qué maravilloso, qué increíble, cómo es. O sea, cuando pasas por las brasas, no sé si tú has pasado por las brasas, seguro que sí alguna vez. No. No, no, nunca. Bueno, pues eso es
Cuando organice, porque jo, ayer dije, ¿y si tengo a un amigo que es el maestro del fuego? Además, es el mejor de España y de Sudamérica, quizás casi de los primeros del mundo. Y tengo esa suerte y digo, pues igual a ver si organizo alguna cosa un día entero y que cerremos el broche caminando por el fuego, porque es mágico. El fuego tiene ese poder increíble de transmutación, de limpieza. Dejas atrás, quemas el pasado. Literalmente, cuando estás caminando por las brasas, estás quemando esa parte de miedo, de inseguridad, y te enfrentas a tus miedos ahí y sale lo mejor de ti y dices, no, tú vas a pasar porque tú lo vales y porque es el momento de soltar todo eso que llevas ahí en la mochila, ¿no? Y pasas y ¡fua! O sea, y es decir, wow, es mágico, mágico. Mm. Estás invitado la próxima vez. Muchas gracias. Avísanos, avísanos, haremos otro directo para que todo el mundo se entere que estás haciendo Increíble, increíble. Sí, sí. En fin, y- todos los caminos llegan a Roma, ¿no? Como dicen. Así que mm, lo importante es que tú encuentres el tuyo, ¿verdad? Con total. Adela, conmigo o con cualquier otra persona. Pero lo importante es que des ese primer paso. Mm. Pues yo antes de que nos marchemos, yo quería contar algo, Venga, porque algo claro, que tú no eres consciente porque no sabemos lo que significamos para los otros en los momentos que son claves, ¿no? Cuando yo hice el primer retiro Vipassana contigo y con Zopa, que también fue hace tropecientos millones de años, yo ese día de antes me había enterado que pues, acaba de romper una relación y me había me enterado de una situación acuerdo, me muy. acuerdo. Yo estaba muy, muy débil emocionalmente en ese momento. Era mi proceso de purga, ¿no? Estaba en aquella época justo, que ese retiro para mí fue mi punto de inflexión, ¿no? Tuve una clara certeza en ese retiro de decir, atrás queda en el pasado todo lo que no traiga amor a mi vida, ¿no? Traiga amor incondicional. Y al día siguiente de empezar el retiro, a los 2 días, era mi cumpleaños. Era 22 de julio. Y tú me preparaste una tarta de cumpleaños y me hiciste un regalo que luego claro, porque eran en silencio, no se puede hablar. Pero el día ese fue muy especial porque estaba haciendo todo ese trabajo de limpieza y de hacer ese luto de la relación y estaba en silencio y fue como muy intenso, muy, muy, muy a tope, ¿no? Pero sentí tanto tu acompañamiento y tu amor en silencio. ¿No? Y quiero que sepas que, aunque tú ahora, no sé si en algún momento te lo habré contado, ¿no? Que para mí ese día fue muy especial, ¿no? Ese acompañamiento que tú me hiciste. Así que aprovecho públicamente para darte las gracias porque además de todo lo que he podido crecer, ¿no? Que fuiste mi puerta, como he dicho desde el principio, para todo este crecimiento, me sentí muy arropada, muy querida y muy acompañada y me hacía mucha ilusión poder contar esto aquí. Muchas gracias. La verdad es que me acuerdo, y estuvo muy bien, y me acuerdo que estabas mal cuando llegaste diciendo que habías tenido justo una ruptura y todo eso, pero es que es eso, todo llega en el momento. Es como que necesitas 7 días de meterte en ti, de depurar todo ese chapapote, sacarlo, meditarlo, perdonarlo, soltarlo, tomar tus decisiones, y para eso se necesita tiempo y mirar para adentro. Y creo que por eso los retiros son tan mágicos, ¿verdad? Porque en realidad, eh, y no hace falta hablar, porque la energía lo dice todo, lo dice Mm, todo. Y además ese silencio ayuda a que estés más contigo y se genera pues esa unión, ¿no? Además de la gente. Y bueno, yo intento mimaros a todos los que venís a los retiros de Zopa. Mi trabajo es que os centréis en la meditación y que lo disfrutéis lo máximo posible. Y yo es que me siento un afortunado. O sea, yo lo digo siempre, yo digo, yo nunca haría un retiro de meditación. Digo, ¿para qué? Si tengo el mejor maestro que los hace. O sea, y es mi maestro. Entonces me siento afortunado de podérselo organizar a él y poderlo disfrutar como alumno, como aprendiz, que soy siempre, y poder ayudar a otras personas en mi karma yoga, de estar atento siempre para que esas personas que dan ese paso de un retiro, que no es fácil por los días, pues que tengan, digamos, o sea, que puedan estar totalmente centrados. Y eso a mí me llena completamente, además de poder meditar con todos, claro. mm. Puede ser intimidante, ¿no? O sea, sobre todo el primer retiro puede ser intimidante porque no sabes qué es lo que te vas a encontrar ni cómo te vas a sentir y demás, pero
cuando sales dices, joder, porque esto, perdona que lo diga así, pero es como, porque nadie me había dicho que esto era así tan guay, ¿no? Porque nadie me dijo vale, sí, todo el mundo me dice que me tengo que duchar todos los días para estar limpio, ¿no? Y además lo siento cuando estoy sucio a nivel físico. Pero claro, cuando haces un retiro vipassana dices, es que ahora me siento limpio energéticamente. Es como un reseteo energético y mental que te permite empezar de cero desde un lugar de eso, desde amor, desde ese estado de, de sabiduría del corazón, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es imprescindible que todos hagamos un retiro de silencio todos los años. O sea, es como un básico. Sí. Bueno, silencio y meditación, porque en realidad es meditación con silencio. Hay retiros de silencio donde no se medita, a lo mejor tú estás solo en tu celda o en tu habitación paseando y no hablas, ¿no? Eso tiene su poder porque también es una introspección. Pero yo creo que cuando aprendes shamatha, cuando aprendes vipassana, cuando descubres el poder verdadero de la meditación, ¿no? Y tienes a un maestro que te lo explica con esa solidez de su experiencia y de todo lo que ha aprendido en el monasterio tantos años. Y todo eso es como que dices, wow, o sea, es que la energía que se genera, todo es impresionante y es lo que te da, digamos, luego el empujón para que cuando llegues a casa, pues bueno, a ti es verdad, si es que yo me acuerdo, fue un punto de inflexión. De hecho, luego invitaste a Zopa, o sea, que a tu centro, bueno, lo que estabas organizando y todo, o sea, como que saliste de ahí fue un revulsivo para ti completamente. Y es lo que pasa muchas veces en los Mm. retiros, ¿no? Que de repente sale alguien, y además se te ocurren tan buenas ideas o tienes tanto tiempo para pensar y para conectar y limpiar y dejar que tu inconsciente se conecte contigo, que claro, si tienes un poco de conexión ya, un retiro te lo potencia muchísimo más. ¡Ay, qué tiempo! Bueno, a ver si repites alguna vez. Sí, pues mira, estoy pendiente de las fechas. Lo que pasa es que nunca me llega a coincidir bien el tema de las fechas, pero vamos, ya sabes, yo muy entregada a la práctica porque siento que es algo totalmente necesario. Y o sea, hasta yo misma cuando hubo pandemia, estaba viviendo con mi amiga Amparo y nos hicimos un retiro de 4 días de silencio y de meditación, las dos en casa. Muy bien, exacto. No había otra forma. Así que fenomenal, sin batería. Sí, sí, sí. La práctica meditativa es una parte importante de mi vida y luego esos espacios de silencio que para mí, y seguro que más de uno se siente en la ducha, para mí son esos momentos que digo, wow, ¿no? Qué maravilla, me vienen un montón de ideas, tengo ese espacio de silencio, de introspección y es algo que sí o sí lo tienes, ¿no? Pero llevarlo más allá en una práctica regular es maravilloso también, claro. Yo recomiendo, si haces estas prácticas, los insights, la creatividad, las ideas, vienen más rápidamente porque al estar más en ondas alfa, son las precursoras de las ondas gamma, que son las ondas de la bendición, las ondas donde se te ocurren esas ideas o tienes esos momentos, ¡oh!, esos momentos eureka, esos momentos de wow, esos insights que te dan esas maravillosas ideas o cómo no se me había ocurrido esto antes o voy a hacer esta idea o tal. Pero para eso tienes que entrenar el córtex prefrontal, o sea, hay que entrenar la mente, porque si no, la emoción primordial siempre va a ser el miedo, porque es la que te protege de la vida. Entonces, claro, por suerte podemos vivir. Ya, sobrevivir está bien, pero vivir todavía mejor, ¿verdad? No sé si en Alaska se sobrevive o no a tanto grado bajo cero, pero por lo menos con la calefacción que seguro que tenéis por ahí, se vive bien. Sí, sí, sí. Estoy pasando un calor aquí en las casas que no veas. Bueno, pues oye, Adela, que lo primero, gracias, oye, que tu boda sea maravillosa mañana, que disfrutéis muchísimo de ese día tan especial. Yo recuerdo con mucho amor y mucho cariño el día que me casé. De hecho, fue la mejor boda para mí que he ido en toda mi vida, la mía. Así que estoy súper contento. Qué bueno. Y ojalá sea para ti ese día súper, 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 que lo va a ser súper especial y algo que se lleva aquí, que nunca se olvida.
y que volváis ahí a tope con energías renovadas y a seguir ahí ayudando a mucha gente a que encuentren su luz, que la tienen ahí dentro y que mucha gente no sabe cómo llegar a ella, ¿no? Pues David, muchísimas gracias por todas esas felicitaciones. Muchísimas gracias por invitarme a este directo hermoso. Me lo he pasado muy bien. Tenía muchas ganas de contarle al mundo lo especial que tanto Zopa como tú sois para mí y al mismo tiempo extenderte una invitación cuando quieras. Te invito yo de vuelta y te hago yo la entrevista en mi canal, ¿te parece? Cuando quieras, encantadísimo. Un beso enorme. Muy afortunado tu futuro marido, así que dile que como no se porte bien los españoles, porque no es español, ¿no? Es No, de Alaska. ¿O de sí, dónde? es de aquí, es americano. Bueno, seguro que es muy cariñoso porque con el frío que hace fuera... Sí, cariñoso, muy amoroso. Muchas Bueno, gracias, David. pues Un besito enorme para ti un y para beso toda muy la... grande y que seas maravillosamente feliz. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. chao.